Toma las riendas. Un proyecto de prevención con jóvenes desde el empoderamiento y la participación social. Implementado por la Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas. Autoconocimiento y empoderamiento. Buenos días, bienvenidos a otra edición de los podcasts y videopodcasts que estamos haciendo del proyecto Toma las Riendas TLR. Y hoy tenemos con nosotros aquí a Mary Bielo. Mary, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Pues Mary, como sabes, cada uno de los episodios de los podcasts lo hacemos en base a unas claves metodológicas del proyecto o a unas palabras, prefiero yo decir. En este caso van a ser autoconocimiento y empoderamiento, ¿vale? O sea que la conversación que vamos a tener también va a girar en parte de eso, pero antes que eso, a mí me gustaría que me dijeras primero quién es Mary Bielo y cómo acaba en un proyecto como Toma las Riendas. Cuéntanos. Pues Mary Bielo es una chica de Fuenlabrada, una chica adolescente de Fuenlabrada, que cuando acaba en Toma las Riendas tiene 16 años. 16 años y acude pues a Toma las Riendas. Acudimos personas que somos usuarios habituales de las entidades sociales salesianas y dentro de pues esa cotidianidad. Normalmente a los que más solemos acudir se nos propone participar en Toma las Riendas, que es de empoderamiento juvenil. Como los motivos por los que acudimos a las entidades sociales son muy diversos, en el caso de Mary Bielo, yo vivía con mi madre, yo pertenezco a una familia monomarental y mi madre en ese momento no estaba en el país y yo vivía con mi abuela, entonces por las tardes pues tenía que acudir a joven. En el momento que Mary Bielo empieza a participar en Toma las Riendas, no se conoce a sí misma, ¿no? Como íbamos a hablar de Ujú. autoconocimiento, yo no me conocía a mí misma, yo estaba en un cuarto de la ESO con muchos suspensos, todo hay que decirlo, con muchos suspensos, y mi idea era acabar la ESO ese año y ponerme a trabajar en lo que sea, y de hecho tampoco pensaba aprobar la ESO en junio, pensaba aprobarla en septiembre porque se podía en ese entonces. Ujú. Entonces, pues mi idea era poder trabajar porque ya tenía además edad para ello. Y luego cuando empecé Toma las Riendas, es cuando yo empecé a conocer a qué es Mary Bielo, pero lo más importante para mí fue a cómo me veían la gente que me importaba a Mary Bielo, ¿no? Entonces, Qué pues fue interesante, bueno. vamos, parece que hemos escogido las palabras en este caso exactas que aplican a tu experiencia en Toma las Riendas, ¿no? Entonces, lo que me estás contando, Mary, es como que entró una Mary en Toma las Riendas y salió otra, ¿no? De cierta forma, ¿no? Pues cuéntanos qué cambiaste, o sea, cómo cambiaste tú en ese proceso y cómo fue, cómo te afectó y cómo es la nueva Mary, que también queremos saber. Pues yo la verdad que cuando empecé a hacer las actividades, porque es un proceso que tiene una parte online y otra parte presencial. Entonces, en la parte online trabajas con el otro joven, que somos dos jóvenes de cada entidad, y tu educadora, trabajáis en minigrupo en tu entidad. Entonces, claro, esa primera parte del proceso era diferente porque, claro, yo preguntaba a las personas de mi alrededor, ¿cómo me veis? ¿Qué es lo que bueno veis de mí? Hicimos un superhéroe. Yo me di cuenta con Toma las Riendas que tenía 16, 17 años, pero me di cuenta de que yo tenía sueños reales, que no eran aprobarla eso a toda costa y Ujú. ponerme a trabajar. Yo tenía otro tipo de aspiraciones que, como nunca me había planteado hablar de sueños reales, no se me habían pasado por la cabeza. ¿Cómo puede ser que quería estudiar, que me gustaba leer? Me di cuenta de que me gustaba leer y que uno de mis sueños era como tener una biblioteca gigante. Y también me di cuenta de las cosas buenas que percibían las personas que yo quería de mí, pero que yo en ese entonces tampoco sabía que tenía ese tipo de cualidades, Ujú. como la escucha, como que era una persona súper empática, siempre estás para los demás, como que era súper responsable. Claro, yo esas cosas, como no te paras, yo creo que con 17 años a analizarte, nunca decir, vale, qué es lo bueno que tengo, cómo puedo estimular pues esas habilidades y utilizarlas a mi favor, ¿no? Con Toma Ujú. las Riendas también, para mí fue muy importante el grupo de iguales, o sea, conocer a otros adolescentes en ese entonces que tuvieran problemas similares, no, porque ningún caso se parece al del joven que tengo al lado, pero sí que tuvieran problemas, que no tuvieran problemas reales como los que tenía yo, no
un problema como los que tenían mis amigos, porque yo en el instituto normalmente con mis amigos habituales no hablaba nada de esto, ¿no? Porque un problema de la magnitud, mi madre no está en este país, estoy con mi abuela, hoy me he sentido así porque no sé qué, he tenido que ir a pagar una factura de la luz, por ejemplo, ¿sabes? Que era como Ujú, cosas que tengo que hacer yo, pues normalmente un chaval o una chavala, en mi caso, de 17 años, no tiene por qué saber eso ni por qué hacerlo, ¿sabes? ujú, Entonces, pues el conocer a jóvenes que habían pasado por cosas, por así decirlo, de un rol que no nos correspondía, pues fue como hacernos un abrigo muy grande, ¿no? Nos abrazamos entre todos y la verdad que la energía que se creó ese fin ujú. de semana presencial, el primer fin de semana presencial que nos encontramos todos, fue muy bonita. Sí, pues Fue no sentirte sola, ¿no? O sea, darte muy cuenta que efectivamente hay más gente con otras circunstancias, pero en ese mismo proceso, quizás. claro. Y en lo que sí que teníamos todos en común era la falta de empoderamiento, porque todos teníamos un portento y unas historias de superación brutales, pero no éramos conscientes del portento que teníamos dentro de nosotros al haber atravesado eso y buscar, aunque sea el mínimo cambio, aún así dentro de Ujú, nosotros, ¿no? Porque muchas veces parece que todo eso te supera y es mucho más fuerte que tú, pero luego nos dimos cuenta de que no ujú, y que te puedes empoderar a través del autoconocimiento y de tener a gente a iguales de tu edad que puedan hablar de lo mismo o que te puedan llegar a entender, porque ya no es hablar de lo mismo, porque ujú, las diferencias de edades también varían mucho y no tiene por qué. Y también el que se disuelva el rol de educador y joven, ¿no? En plan, que tu educador sea una persona más, como puede ser cualquier persona de la calle, y estáis hablando de sueños reales en un plano de empoderamiento, ¿sabes? O sea, esa ujú. idea también es muy fortalecedora. Mary, has usado, o sea, y es una de las palabras del día, esta de empoderamiento, pero es una palabra como que oímos mucho y se usa mucho. Pero a mí me Mm, gustaría que tú nos contaras qué significa para ti empoderamiento, o sea, defínenos un poco esa palabra y cuéntanos después cómo se ha empoderado, o sea, cómo te has empoderado tú, ¿no? ¿Qué es lo que esa palabra, junto con tomar la rienda, junto con tus últimos años, cómo eres capaz tú de explicarnos qué es lo que ha pasado contigo? claro, yo cuando acabé este proceso presencial que te dije, que para mí conocer a jóvenes con esa energía fue brutal, o sea, yo volví a mi casa y dije, ¿vale? ¿Qué estoy haciendo? O sea, ya me he dado cuenta de que, uno, mi plan no es acabar este curso de cuarto de la ESO y tener la educación secundaria obligatoria. Yo tengo sueños reales, me gustan mucho las personas, también fue una cosa que Toma las Ujú, riendas me ayudó a descubrir y, y puedo hacer mucho más, ¿no? Entonces, yo llegué ese último trimestre, porque el encuentro es en abril y justo era Semana Santa tal, ya llegué ese último trimestre a mi instituto y dije, yo quiero que también me di cuenta de una cosa, ¿vale? La percepción que yo tenía de mí misma eran las que tenían mis profesores del instituto, que ujú, no conocían mis problemas personales, únicamente mis resultados académicos, y eso a mí como adolescente pues también me marcó mucho, ¿no? ujú, Entonces yo volví al instituto y dije, uno de los retos finales es poder expandir este mensaje de empoderamiento con otros jóvenes de tu edad y demás, ¿no? Entonces yo dije, yo no lo quiero hacer en mi entidad, yo lo quiero hacer en mi instituto porque yo quiero que mi profesora, porque además fue una de las personas a las que le pregunté qué veía bueno en mí, mis habilidades y demás, vea ujú, para qué ha servido estas actividades que llevo preparando semanas y semanas. Entonces yo tuve la suerte de poder hacerlo en las tutorías de mi instituto, ¿no? Ahí me di cuenta de que aparte de que a los jóvenes les gustaba y nos costaba mucho soñar, el hecho de pensar 10 sueños parece una cosa muy fácil, pero no cualquiera puede hacerlas y nos damos cuenta en ese momento de que no nos enseñan a soñar real. Y ujú, yo no diría que no nos enseñan a soñar realmente, ¿no? No nos enseñan a tener metas reales que podamos cumplir a lo largo del tiempo, ¿no? Y yo creo que un poco el empoderamiento es eso, una meta real que tú te puedas marcar con tus habilidades y que puedas cumplir a lo largo del tiempo, ¿no? Que sepas tu superpoder, ¿no? Eso de la heroína, la primera actividad es la heroína, que es donde acumulamos los adjetivos que la gente nos dice buenos de nosotros, ¿no? Y al final, esos adjetivos es el poder, es la fuerza que te va a dar, la fuerza que vas a tener para que a largo plazo tú puedas ujú, cumplir esas metas o esos sueños reales que tú te plantas ahí, ¿no? Yo ujú, acabé tomando las riendas, cursé un grado de auxiliar de enfermería, empecé a cursarlo,
lo tuve que dejar porque en ese entonces tuve que empezar a trabajar con 18 años porque no tenía una figura, un rol materno que me pudiera mantener y me pudiera permitir no trabajar. Entonces Ujú. tuve que parar mis estudios para poder trabajar. Estuve 3 años trabajando en un restaurante y después de eso, bueno, mientras que estuve en ese restaurante, retomé mis estudios, cursé mi grado medio de auxiliar de enfermería y a la vez seguí participando como voluntaria en el Centro Estatal de Plataformas Sociales Salesianas, ¿no? Y yo creo que eso es el poder, ¿no? El poder, el empoderamiento. El Totalmente. empoderamiento al final es lo que me permitió reconocer que en un momento dado, por mi situación personal, yo tenía que abandonar mis estudios, pero que los podía recuperar y continuar con mis sueños, ir cumpliéndolos, ¿no? Y a la vez seguí siendo voluntaria. Después de, como con el voluntariado dije, vale, he hecho auxiliar de enfermería Ujú, y ya estoy trabajando en el hospital. Con la ujú. pandemia dije, pues voy a empezar a estudiar integración social porque al final, si me tiran tantísimo las personas y me apunto a un seminario, voy a una conferencia, me apunto a un congreso y es lo que me gusta, pues al final, sin darme cuenta, yo ya tenía un empoderamiento que me acompañaba día a día y de manera cotidiana, ¿no? Al Ujú. final, el empoderamiento es una palabra que se utiliza como para subir la autoestima y recuperarla, pero yo creo que más que autoestima, el empoderamiento está más cerca del autoconocimiento y el autoconocimiento de las habilidades, de las aptitudes y las capacidades que tenemos cada uno de nosotros de poder hacer lo que, bueno, tampoco te quiero decir que puedas saltar de un edificio a otro volando, ¿no? Entiéndeme. Bueno, Mary, creo que es lo que te falta, porque tú, digamos que con ese autoconocimiento viste un poco de qué eras capaz y lo que querías hacer y Sí, decidiste bancártelo todo a la vez. O sea, quiero decir, como siga con esta progresión, en 5 años eres ministra o algo así. O sea, realmente tremendo. claro, yo Tremendo la acabo cosa, ¿no? Muy integración bien. social, he acabado integración social, Ujú, he tenido la suerte de poder trabajar como técnica de proyectos en la CEPS, que he aprendido un montón. He podido participar en un congreso en el que a mí se me ha incluido en la logística como joven. He podido trabajar con educadores, con las personas que son animadores socioculturales y técnicos de integración y he podido aprender un montón de cosas y se ha tenido en cuenta la opinión ujú. de los jóvenes, ¿no? Y para mí, que esto haya sucedido a raíz de tomar las riendas, es como si fuera yo miembro honoris causa de todas las riendas, ¿sabes lo que te quiero decir? En Sí, plan, sí, totalmente. es muy importante que los jóvenes tengamos capacidad de Mm, opinión, eh, capacidad de conocernos. Y al final todas estas cosas, el poder opinar, el poder conocernos, el saber qué queremos todos y cada uno de nosotros, es lo que nos ayuda al final a tener pues esta capacidad de poder empoderarnos, ¿no? Acabé ujú. integración social y dije, pues yo quiero hacer derecho, porque yo quiero estudiar derecho, ¿no? Pero Mary, Pues al final también hay que descansar y ver Netflix e ir a la playa. O sea, es que es tremendo lo tuyo, ¿eh? me da O sea, tiempo, me da muchísimo tiempo a todo. Y a viajar y a todo. Y ahora he empezado derecho y estoy muy contenta y para nada. O sea, qué yo bien. echo la vista atrás y no digo, no me equivoco para nada de lo que estoy haciendo, ¿no? Y lo bonito de todo esto, para mí personalmente, lo que más me gusta es que me han Ujú, seguido pasando cosas como las que me podían estar ocurriendo cuando yo era la adolescente que empezó en tomar las riendas, pero he podido continuar, ¿no? Y al final eso es el empoderamiento, el que te puedas mover y que las cosas malas siguen pasando y las llevas ahí, pero ujú, que no te impidan moverte y que no te impidan caminar y avanzar en tu proceso ujú. como soñador y que al final eso Tremendo. es llevar las riendas, ¿no? Pues fíjate, me hace muy feliz escuchar esto porque sin duda el proceso tuyo, ¿no? Y lo que has conseguido, lo que vas a conseguir es una cosa que has hecho tú, Mary, pero creo que está claro con lo que tú cuentas que TLR vino a tu vida en el momento exacto y también te dio como esas herramientas o esa motivación o esa posibilidad, esos contactos con otros jóvenes, no para implementar todo eso, ¿no? Aunque, insisto, ¿no? Esto es una cosa que has hecho tú y es como tu patrimonio, vaya. Por cierto, Mary, Sí. he oído antes la palabra como superhéroe o algo así y yo creo que hace falta que a los que estamos escuchando este podcast nos cuentes qué es eso de los superhéroes, cómo fue. Pues dentro de las actividades que hay en ese proceso anterior al encuentro de jóvenes, hay Ujú, una que es elaborar tu superheroína o tu superhéroe. Pero claro, no es ese superhéroe eres tú, porque las capacidades que tiene ese superhéroe son tus aptitudes y los adjetivos que te dan las personas que te rodean. En mi caso eran mis hermanos, mi abuela, mis profesores, mis educadores del centro de día y con todo ese cóctel de definiciones y palabras que te dan, tú te haces un superhéroe, coges las mejores
Yo en mi Ujú, caso, yo creo que metí todas, las puse por la capa, las escribí, yo metí, las mezclé todas y tienes ahí tu superhéroe. Y al final, ese superhéroe es el que te va a ayudar a conseguir los 10 sueños que has escrito previamente eh, antes del ujú. proceso. Es como el mini-mí que te acompaña todo toma las riendas. Es Sí, súper es bien. interesante porque al final resulta que el superhéroe o la superheroína en tu caso no es otra cosa que tú misma. Es simplemente que tengas como ese conocimiento, esa tranquilidad y esa capacidad de ver, oye, que yo soy esto y soy capaz de esto, y mira, y esa persona dice que yo hago esto bien. ¿Tú me ves? Ahora otra vez, perdona, que había un Sí, problema técnico. Sí, no, decía sí, que eso, que en definitiva ese proceso de crear superhéroe es un proceso de conocerte a ti misma, ¿no? Y ese superhéroe no es otra cosa que lo que eres tú con tus capacidades, ¿no? sí. Todos llevamos un superhéroe dentro nuestro, pero a lo mejor tenemos como que encontrarlo, reconocerlo y atrevernos a hacer cosas, ¿no? Me parece Justo. realmente fascinante. Mary, otra cosa que he oído es una pregunta personal, no sé si la vas a Sí, querer sí, sí. compartir con nosotros, que formaba parte del proceso, pero es el tema de los sueños, ¿no? A mí me gustaría quizás saber qué sueños tenías tú entonces y si quieres compartirlos con nosotros también, ¿qué sueños tienes tú ahora? Vale, esto es muy gracioso porque este año una de las actividades para el congreso del que he hablado previamente era, retomamos esta metodología, ¿no? De 10 sueños reales que cada uno tenga. Y claro, yo ahí me di cuenta de que muchos sueños de tomar las riendas ya los había cumplido. Entonces, mis sueños eran otros en estos momentos. Sí que hay alguno que he vuelto a repetir, como el de tener una casa y una propiedad tal, pero muchos Ujú, de los que escribí en Toma las riendas ya los he cumplido. En mi caso, uno era poder titular la secundaria obligatoria, porque yo en ese entonces, honestamente, no me veía para nada capaz. Yo me ujú, veía que me sacaba cuarto de la ESO y me iba sin título y que a lo mejor me tenía que ir, yo qué sé, a una básica o algo de eso, pero no, no me hizo falta. Tener un trabajo que me permita pues poder comprarme algo que yo quiera, ¿sabes? O sea, yo es que trabajaba, pero mi trabajo no me permitía comprarme ropa o poder comprarme algo que yo quiera. Mi trabajo me permitía cubrir los gastos de mi casa, poder comer todo el mes, porque mi madre tampoco es que ganase mucho, por eso se tuvo que ir. ujú, Y no me permitía mi trabajo, por ejemplo, decir me voy al cine con mis amigas o me compro unas zapatillas nuevas. Eso no lo he podido hacer hasta que he sido auxiliar de enfermería y ha sido hace 3 años, ¿sabes? O sea, llevando trabajando desde los 16 años y hasta los 20 no me he podido comprar nada ni me he podido dar ningún tipo de lujo, pues al final el poder cumplir sueños, darme el placer de cumplir cosas que a lo mejor no hacía habitualmente, o el poder hacer un viaje, o irme en verano de vacaciones. Yo no me ujú, había ido nunca en verano de vacaciones hasta 2018, ¿sabes? Yo estaba en Fuenlabrada o antes que vivía en un pueblo de Toledo, estaba en ese pueblo y ya está todo el año. ujú. Entonces sí que voy consiguiendo cosas. Ahora, por ejemplo, en el Congreso, uno de los sueños era poder, vi que escribí que quiero hacer un doctorado. O sea, ojo, dije, esto ya son cosas muy diferentes a Palabras las que mayores, Mary, palabras hace. mayores. Sí, por ejemplo, ¿sabes? O un doctorado, o yo qué sé, no, es que no me acuerdo ahora mismo, no Ujú, me los quiero inventar, entonces, pues sí, ponía estudiar derecho y poder hacer un doctorado, esos son mis sueños ahora mismo, ¿no? Acabar mi carrera, poder hacer un doctorado, ser feliz, trabajar ayudando a gente, que es lo que me gustan las personas, y así han cambiado, y los he podido cumplir, sí, la verdad que pues sí. fíjate que no tengo la Bien, menor duda que vas a acabar consiguiendo los sueños, algunos de ellos seguro, pues porque eres un super powerful, o sea, tremendo lo tuyo, Mary. Vamos a ir acabando una última cosa que quería preguntar, que le pregunto además a todo el mundo, que me parece interesante, es, tú participaste en TLR y claro, participar en un proyecto de este tipo lleva un esfuerzo, ¿no? Tendrás que ir por las tardes, hacer no sé qué, preparar materiales, tienes que exponerte a los demás, yo qué sé, pero ¿cómo le dirías tú a amigas y amigos tuyos, ¿no? Que tenían que meterse en un proyecto. A lo mejor no tiene incluso ni que ser uno como este, pero sí un proyecto de este tipo social, ¿no? Y ¿por qué hay que atreverse a hacer esto y por qué hay que ponerle esfuerzo en participar en una de estas dinámicas? lo primero porque yo me di cuenta de que me hacía falta salir de mi zona de confort. Porque muchas veces no es que nosotros no podamos hacer algo, sino que no seamos capaces, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando alguien dice, no, es que soy muy tímido o soy introvertido. No creo que lo seas. O sea, yo creo que has estado, al final nos ha dado como la burbuja
o la sinergia que tú necesitas como para abrirte en canal, porque todo el mundo llega un momento en el que irremediablemente se abre en canal y todo sale, aunque sea con una palabra, ¿no? Porque en Toma las Riendas se estimula, o sea, se intenta estimular que todo el mundo participe, aunque sea diciendo una palabra, ¿no? Ujú. En mi caso, yo era una persona también muy tímida, además soy una persona que yo no, la mayoría de mis amigas de toda la vida seguramente no se sepan ni la mitad de mis dramas o ni siquiera, yo que sé, que yo iba, por ejemplo, al centro de día al que iba yo, que se llama Fuenlabrada Naranjoven, y muchas personas, yo les decía iba a Naranjoven, y una vez me preguntaron que si era una academia, y otra vez me dijeron, pero eso en Naranjoven, ¿qué es? ¿Qué hacéis ahí? Y al final parece que normalmente solo podemos acudir o llegar a estos sitios los jóvenes que están en riesgo de exclusión social, pero es que yo creo que también los necesitamos todos, estemos o no en riesgo de exclusión social, porque al final el acudir a un centro de día o a un proyecto social mejora tanto tus capacidades personales o interpersonales a la hora de hablar con gente, tú pierdes como muchísima vergüenza, que es algo que tenemos los jóvenes de hoy en día, además que vamos mucho con los aparatos, con el móvil y mirando para abajo, nos cuesta Ya. mucho el contacto visual y nos cuesta mucho el poder expresarnos sin, no sin enfadarnos, pero poder expresarnos dentro de una manera que sea como diferente las ideas o que no sea lo mismo, ¿no? Ujú. Entonces, pues, en un proyecto social aprendes que hay personas que son diferentes a ti, pero con las que puedes tener muchas cosas en común. Aprendes que hay cosas que tenías, pero que no conocías. Y aprendes a disfrutar de la colectividad y de un grupo de iguales, porque al final en las entidades sociales estamos divididos creo que de 2 en 2 años. Tampoco es que estemos ahí Ujú. desde los 10 bueno, desde los 14, por ejemplo, en mi caso yo empecé a ir a los 14, hasta los 18 no estamos todos juntos, se hace por Ujú. ciclos. Entonces, pues quieras o no, alguna vez yo siempre invitaría a alguien que se pase por un centro sociocultural o por una entidad social, que lo conozca, que se apunte a algunas actividades, porque además siempre hacemos actividades abiertas al público por eso, ¿no? Para que la gente vea Ujú. qué se hace, cómo se trabaja. Y es que al Ujú. final todo eso ayuda, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora hay palabras que parecen mainstream, como la de MENA, o como la de colectivo, o como la de social, y no es nada nuevo, ¿sabes? O sea, los menores extranjeros no acompañados han existido siempre, los Ujú. menores en riesgo de exclusión social en un país como España han existido siempre, no es un fenómeno reciente, la verdad, aunque lo parezca, y al final el que no se abran las puertas de las entidades sociales para todo el mundo y solo se abran para las personas que están en riesgo de exclusión social, pues ayuda mucho, ¿no? Al final a que haya como un estigma o parezca un misterio todo lo Ujú. que sucede con los proyectos sociales, o que si no eres del tercer sector no conozcas nada de lo social, ¿sabes? Que al Ujú. final, es que al final queda hasta feo decir el tercer sector, porque parecemos los terceros los que Sí, estamos sí, nos ahí. estamos poniendo en el gueto ahí, ¿no? Poniendo Sí, todos juntitos en la esquina, ¿sí? claro, y al final pues no somos el sector social Ujú. y la sociedad somos todos. Al final estamos en comunidades donde vivimos todos y somos sitios en los que para mí tendrían que ser públicos, aunque sean privados, ¿vale? Y ahora que al tener que ser privados porque tienen que ser privados porque el Estado al final no es el que los abre, pues para mí, yo lo que diría a todo el mundo es que es un sitio público, un sitio en el que conoces, en el que te conoces y en el que además aprendes un montón. Y invitaría pues a todo el mundo de todo el mundo de mi barrio a que visite una entidad social en cualquier momento. Tremendo. Bueno, yo desde aquí, amigos, estamos acabando ya, no puedo más que declararme fan de Mary. Ojalá tuviera yo 30 años menos e intentara llegar a conseguir el 10% de lo que va a conseguir Mary. Con eso me daría vamos, estaría contentísimo. Y nada, Mary, hemos acabado. Simplemente ahora, si hay algo que debería haber preguntado y no lo he hecho, que quieras contarnos que es importante para ti, cuéntanos. Pues no, a mí lo único que me gustaría es que existieran proyectos como Toma las Riendas muchísimo tiempo más, porque yo algo que digo es que me gustaría, algo que cualquier joven que escuche esto y que tenga problemas pues con su familia o en su casa, nadie tiene un Ujú. manual de cómo educar a un hijo. Muchas cosas de las que nos suceden cuando somos adolescentes no es por nuestra culpa, porque los niños no se educan solos Ujú. y que hay cosas que son ajenas a nosotros mismos, que no podemos controlar y por las que nunca, nunca hay que culparnos, porque al final, pues pasa eso, ¿no?
el empoderamiento viene, pues, ¿por qué? Porque te has dejado de conocer tus poderes y al final no sabes cómo tirar de ti mismo, ¿no? Pues al final yo creo que si no nos culpamos por lo que nos pase, nos vamos a mover muchísimo mejor. Así que eso es lo que me gustaría decirle a cualquier joven que pueda escuchar esto. Pues muchísimas gracias, Mary. Nos quedamos con esa reflexión. Y nada, acabamos la entrevista de hoy de TLR, Toma las Riendas. Y Mary, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti. Gracias a ti. Hasta pronto. Toma las riendas. Un proyecto de prevención con jóvenes desde el empoderamiento y la participación social, implementado por la Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas. Financiado por la Unión Europea Next Generation, a través de la Delegación de Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Una producción de Agencia Social de Imagen.